Bienvenidos a Galería VIP. Tenemos aquí al autor de la trilogía del Malamor 2, La raíz del mal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, José Ignacio Valenzuela, desde Chile, la FIL, vacaciones, Estados Unidos, de regreso, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, además. ¿Cómo te fue en la FIL para empezar, el año pasado? ¡Wow! Fue una experiencia espectacular. Estuve una semana en diciembre y de verdad fue una de las experiencias más intensas que he vivido en mi vida, porque la editorial Alfaguara, que es la que está sacando la trilogía del Malamor, me organizó durante la FIL no solamente el evento mismo de presentación, de estreno en sociedad de este libro número 2, sino que además un montón de actividades paralelas, entrevistas con periódicos, con radio, encuentros con los lectores y ya desde antes de llegar a este gran evento ya se veía que el libro estaba despertando muchísimo interés. La de la primera parte, hacia el fin del mundo, ese ya también había, Sí, de alguna manera tocado el éxito, ¿no? Sí, ese estuvo dentro de los más vendidos de acá de México, el año 2011, que fue el año que se presentó, porque la idea es que todas las FIL, desde el 11, 12 y ahora el 13, salga un tomo de la trilogía. Cuéntanos un poquito, para los que no estamos inmersos en esta trilogía, la parte 1, la 2, que es la que estás presentando, y que este 2013 vas a presentar, la 3. Mira, la trilogía se estructura en torno a una leyenda, que es la leyenda del Malamor. Eso da vida al título de la trilogía, la trilogía del Malamor. La leyenda del Malamor, que es inventada por mí, absolutamente falsa, apócrifa y mentirosa, pero que yo presento en los libros como si fuera cierta, cuenta y dice que en un pueblito perdido en la Patagonia, o sea, allá literalmente al fin del mundo, por eso el libro 1 se llama Hacia el fin del mundo, hay un pueblito llamado Almahue. En ese pueblo, dice la leyenda, que nadie puede amar. La gente cuando se enamora, se muere. Cristo. Ahí no es de sentir mariposa en el estómago, ahí es de sentir navajazos en el estómago, ¿entiendes? Y te caes muerto, te pasan cosas físicas terribles y te mueres. En la ciudad, Ángela, una muchachita de 19 años que estudia antropología en la universidad, tiene como tarea investigar sobre esta leyenda que ella piensa que es una mentira, que es un cuento. Y cuando viaja hacia el fin del mundo, hasta este pueblito Almahue a investigar, descubre con horror que la leyenda es cierta. La leyenda es de verdad, es una realidad que en ese pueblo nadie puede amar. Entonces además descubre que lo que ella pensaba que era una leyenda es en verdad una maldición. Una mujer, hace muchos años atrás, embrujó, condenó a todo ese pueblo, por razones que vamos a ir conociendo a lo largo de los libros, lo condenó al mal amor. Y Ángela, la protagonista, comienza a sentirlo en carne propia, porque se enamora, por supuesto, de un muchacho que vive en el pueblo, en Almahue, y el muchacho se empieza a morir. Entonces Ángela tiene muy poco tiempo para vencer o no a esta maldición, para encontrar a la autora de la maldición y para salvar a su enamorado. Uy, pues la tiene muy difícil. La tiene súper difícil. De hecho, como yo no he empezado a escribir todavía el 3, bueno, estoy empezando a escribir el 3, todavía no sé si la tiene o no, si va a triunfar o no. ¿Y cómo haces para no perder obviamente el hilo conductor y además ir tomando inspiración de lo que te va sucediendo en la vida para esta tercera parte? Mira, yo trabajo como en dos planos, tal como tú dices, que uno es como la macrohistoria, que es un esqueleto, una estructura que yo armé antes incluso de escribir el 1, como diciendo, bueno, esta es la ruta que voy a seguir con este libro. Aunque no aparece necesariamente el final. Aunque no aparece necesariamente el final. O sea, yo sé que el libro va a tener, o sea, porque para mí la trilogía Malamor en el fondo es como un libro contado en 3 libros. Entonces la trilogía va a tener estas etapas, yo necesito que pasen ciertas cosas, necesito que esto, otro y esto pase después de esto, en fin, como una macro estructura. Pero también entonces después viene el trabajo ya más de microestructura, de libro en particular, y ese es el trabajo más difícil, porque hay que darle carne, hay que darle acontecer a cada uno de los libros. Y muchas veces, me pasa siempre, yo armo mi estructurita muy bonita, bueno, el libro 1 va a pasar esto, bla, 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 y esto otro, bla, 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 y cuando empiezo a escribir, la misma escritura orgánicamente va guiando mis pasos y los pasos de mis dedos, y a veces se me olvida lo que había planeado y cambia completamente. O sea, de hecho en el libro 2, por ejemplo, yo eso lo conté como, así como novedad en la FIL el año pasado, en el libro 2 yo pensaba matar al protagonista en la mitad del libro. Y cuando iba a matarlo, dije, no puedo hacer eso. Como entonces se me ocurrió otra cosa mejor todavía. Si te perdone la vida, vas y a le vivir perdoné un la libro vida. más. Exactamente, y así el pobrecito va a llegar hasta el tercero. Ya. Ahora, ¿en qué condición? No sé, pero va a llegar hasta el tercero. ¿Y puede llegar a cambiar drásticamente el final? Sí.
que a lo mejor alguien en tu vida rompa tu corazoncito y dices, entonces también Todos se merecen los se lectores. mueren todos de amor. No sé si tanto, pero sí, me pasa. De hecho, no solamente me pasa con los libros, me pasa con las telenovelas o con las películas, que de pronto tú en frío, digamos, antes de empezar a escribir, tienes una planificación, pero después los personajes, la historia, el mismo juego literario va cambiando todo. Oye, es una nueva receta de los escritores dividir justamente, como platicabas, sus obras en 3 partes para mantener cautivo al lector, también a lo mejor incrementar la venta, ¿o por qué? Mira, yo, en este caso particular, cuando Alfaguara y yo empezamos a conversar la posibilidad del Malamor, iba a ser un libro. Nunca se pensó en una trilogía. Pero yo empecé a escribir, y cuando llegaba como 400 páginas, y yo todavía sentía que me faltaba mucho, me acuerdo que llamé a mi editor y le digo, ¿a ti no te importa que el libro tenga como 1000 páginas? Y por supuesto que le importó, me dijo no. Solamente Marx y el Capital. Exacto, o sea, exacto. O el Quijote y la eso. Biblia. Exacto. Entonces me dijo no, vamos entonces a dividirlo en dos partes. Muy bien, yo soy muy obediente, así que dije pues vamos a dividirlo en 2 partes. Y después me puse a pensar que una de las características que yo traté de darle a este libro, y que a juzgar por los comentarios que he recibido parece que lo conseguí, era de darle una característica como cinematográfica a la escritura. ¿Qué significa eso? Significa que la gente cuando lea el libro tenga la sensación de estar leyendo una película más que leyendo un libro. ¿Con miras en algún momento a llevarla al cine? A mí me gustaría, pero no es mi objetivo. Para nada. O sea, me encantaría porque yo trabajo en eso también, pero no es mi objetivo primero. Pero yo quería jugar literariamente con la imagen. Entonces que el libro generara imágenes muy claras y no conceptos ni ideas abstractas. Entonces pues me puse a pensar, bueno, entonces si estoy haciendo como una película literaria, una película siempre tiene 3 partes. Un guión de cine siempre tiene 3 partes. El acto 1, el acto 2 y el acto 3. Dije, bueno, pues si estoy jugando al cine, en literatura, pues entonces yo debería jugar y llevar esto hasta las últimas consecuencias. Entonces yo debería hacer un acto 1, un acto 2 y un acto 3, literariamente hablando. Entonces llamé a mi editor y le digo, no van a ser 2 partes, van a ser 3. Y así nació la trilogía. ¿Y el concepto es para jóvenes, adolescentes, adultos? Mira, yo cuando lo escribí, yo pensé que era como para adultos. Y cuando lo leyeron en la editorial me dijeron, no, esto abarca más todavía, entonces podemos jugar desde adolescentes hasta adultos. Y me ha tocado que han llegado a las giras que he estado haciendo estos últimos año y medio, me ha tocado que de pronto llegan niñitas y niñitos de 11, 10 años con el libro. Pero están entusiasmadas con el Malamor. O sea, ya no les encanta la historia de la princesa y la besó y vivieron felices para siempre. No. Están buscando justamente esas historias más complejas. De hecho, si tú te pones a analizar los cuentos de Disney, por ejemplo, y las películas de Disney, ya no se parecen en nada a las que me contaban a mí cuando yo era chico, ¿entiendes? Que las princesas eran bien bobas y brutas y lo único que esperaban era un príncipe que les diera un beso y que ya para ser felices. Eso es como que hace mucho rato y por suerte ya no es así. Y eso también tú lo puedes ver en las telenovelas de hoy en día. O sea, hace 30 años las protagonistas, el gran valor que una protagonista tenía era que un hombre la quería. Cosa que a mí me parece escandalosamente machista. Bueno, más o menos, tú has trabajado aquí en nuestro país, en Chile, en Estados Unidos, y las propuestas que tú has dado como telenovela sí es diferente, pero sigue habiendo la propuesta típica de melodrama donde la mujer llega a realizarse a través de un hombre y de sus hijos. Sí. ¿Por qué justamente estás rompiendo este esquema? Yo me rebelo contra eso porque me parece ofensivo, por un lado, y me parece que la gracia, precisamente, de ir madurando dramáticamente en el tiempo es ir aprendiendo lo pasado para modificarlo, para cambiarlo y para aportar algo. Entonces, a mí me encanta el melodrama. Yo soy un fiel defensor del melodrama clásico además, porque me parece que el melodrama clásico es una gran oferta de esperanza, sobre todo en países como los nuestros. De pronto hace bien jugar a creer que los buenos ganan y que el mal paga. Sabemos que no es así. Sabemos que no que es un mal chiste. Sabemos que es un mal chiste o que en una buena cantidad de casos pues no es así. Pero me parece que el melodrama cumple con esa oferta de esperanza. Ahora, eso no significa que nos vamos a quedar empantanados en los años 40. Eso no significa que no vamos a reposicionar el rol de la mujer, el rol del hombre, el rol de la sociedad, y no vamos a ser capaces de empezar a cruzar
elementos. Yo en mis telenovelas, por ejemplo, utilizo mis referentes telenoveleros, son libros y películas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la última telenovela que yo hice, que también se vio acá en México el 2011, se llamó La Casa de Al Lado, que fue una telenovela que yo hice para Telemundo en Estados Unidos, que le fue muy bien. Y se está repitiendo, además, creo que en Telemundo, ¿no? Sí, pues mira, creo. Yo no estoy muy enterado porque como yo sigo avanzando... Nuestro público en Estados Unidos ya nos dirá. Ya nos dirá. Pero le fue un bombazo La Casa de Al Lado. Pero mis referencias para La Casa de Al Lado eran un libro de Agatha Christie que se llama Y no quedó ninguno, y una película de Hitchcock que se llama Rebeca. Por lo tanto, mis referentes eran cinematográficos y literarios. Entonces la gente... ¿Y luego con quiénes? Claro, y cuando la gente veía La Casa de Al Lado, me decía, pero esa telenovela está basada en un libro. O sea, tú escribiste un libro y después del libro hiciste la telenovela. Le digo, no, es que parece Hubo alguien que se llamó Agatha Christie. Exacto, una escritora inglesa muy famosa, que escribió 82 libros. A lo mejor la deberían de conocer. A lo mejor la deberían conocer, pero la gente sentía que la telenovela en pantalla se sentía como literaria y como no tanto telenovela. Y eso para mí es un gran triunfo. Lo mismo con los libros, lo mismo con El Mal Amor. La gente me dice, pero espérate, ¿eso es una película también? No, es que parece como una película. Y es porque no me gusta la pureza. A mí, yo encuentro que la última vez que trataron un par de locos de crear un mundo puro, pues murió mucha gente. Así que no creo en la pureza. La pureza me genera desconfianza. A mí me gusta el mestizaje, me gusta agarrar un poco de literatura, agarrar un poco de televisión, agarrar un poco de cine y hacer un cóctel nuevo que esté cruzado por todas estas artes diferentes. Porque además es lo que yo hago, cada una de esas artes. Oye, pero... A ver, cuéntanos un poco esta experiencia que tuviste. Tú en realidad viste una película y luego la bajaste a libro, escrito tal cual, y fue así como nació el amor por la literatura o el cine. A ver, yo vengo de una familia de escritores, donde hay grandes escritores y hay grandes lectores. Por lo tanto, yo crecí copiando a los adultos y leyendo. De la lectura a la escritura hubo un pequeño paso. O sea, no me di ni cuenta y de pronto yo estaba inventando mis historias. Yo creo que yo llegué al cine y a la televisión un poco porque ya la literatura no me era suficiente. Sí. Quería explorar otras maneras de escribir. Entonces, como ya no me bastaba simplemente poner letras en un papel, quería que esas letras verlas en una pantalla. Y empecé entonces a explorar la escritura audiovisual. Después empecé a explorar la escritura dramatúrgica. Después yo hice mucho teatro también. Entonces empecé a explorar eso. Y ahora estoy explorando también la escritura a través de la web. Estoy explorando las webseries. Estoy buscando posibilidades de nuevas escrituras a través del Internet. De dedos inquietos, entonces. Sí, y te aseguro que si en un par de años aparece otra plataforma que no conocemos hoy en día, te daré señas desde ahí porque voy a estar ahí tecleando probablemente. Oye, José Ignacio, ¿cómo te podemos seguir justamente en las redes sociales, Facebook, Twitter? Yo soy súper socialero. Me encanta. Yo tengo un Twitter que es @elchascas, que ese es mi apodo. Todo el mundo me dice Chascas. Porque en chileno, esto que tengo aquí sobre la cabeza y que no se peina como desde el año 89, se llaman chascas. Que aquí sería como las greñas, ¿entiendes? Yo sería como el greñudo, el greñas. Ese sería un apodo mexicano. Entonces es @elchascas, o si no, mi Facebook, que es José Ignacio Chascas Valenzuela. Oye, y yo trato de contestar todo. ¿Sí? ¿Tú solito? Sí, yo solito. Bueno, ya esta es la promoción que les tenemos para el 2013. Obviamente tienen que leer primero Hacia el fin del mundo. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. No le cambien. La tarjeta Cinecard es muchos regalos en uno. Entradas para tus películas favoritas, palomitas o lo que más se te antoje. Por eso cuando des un regalo, regala Cinecard, el certificado de regalo de Cinépolis. Adquiérela en Cinépolis, Cinépolis VIP y distribuidores autorizados. Consulta puntos de venta en cinépolis.com. Emprender es decidir lo que quieres iniciar. Es lograr lo que te propongas con tu carrera universitaria. Estudia tu licenciatura en la Universidad ISEL. Calidad educativa con colegiaturas a tu alcance.
Universidad ISEL, bachilleratos, licenciaturas y posgrados. Emprender es dar un paso adelante. ¿Dónde se pueden obtener los mejores ingredientes para los más deliciosos platillos? La leche de coco es un ingrediente dulce combinado con lo sabroso de la carne. Descúbrelo en Food Hunting, martes y jueves 14:30 horas y su repetición a las 19:30 horas. TVC, se siente. Emprender es decidir lo que quieres iniciar. Es lograr lo que te propongas con tu carrera universitaria. Estudia tu licenciatura en la Universidad ISEL. Calidad educativa con colegiaturas a tu alcance. Universidad ISEL, bachilleratos, licenciaturas y posgrados. Emprender es dar un paso adelante. Gracias por seguir con nosotros. José Ignacio Valenzuela nos tiene más o menos la explicación justamente de un guión, de una película que bajaste a guión por ejercicio. Sí. Cuéntanos. Yo siempre me ha gustado mucho estudiar, siempre, porque además creo que es la única manera de mejorar en la vida. Te inscribes además cada año. Por supuesto, yo cada año estudio algo. Bueno, relacionado con lo mío, por supuesto, tomo un curso, tomo un seminario. Si por alguna razón no puedo, pues persigo por ahí a algún escritor que me guste y lo leo completo. Siempre estoy tratando de estudiar. Cuando yo estaba en el colegio, en Chile, eran épocas difíciles además para Chile, entonces estábamos bastante aislados del resto del mundo, no existía internet, no había acceso a las cosas que a mí me gustaban. Un tío me llevó a ver Mujeres al borde de un ataque de nervio, de Pedro Almodóvar, que fue una película que yo quedé absolutamente enloquecido cuando la vi. Yo dije, yo quiero hacer esto cuando grande, yo quiero algún día poder escribir una cosa así. Y me conseguía a la mala el VHS de la película, además VHS con una calidad espantosa, por supuesto, porque era como pirata. El que estaba al borde del ataque de era yo. Y entonces lo que hice fue poner el televisor con el VHS al lado de mi máquina de escribir. Yo ni siquiera tenía computador, tenía una máquina de escribir. Estoy hablando hace muchos años atrás. Entonces yo ponía play, escuchaba, ponía pausa y transcribía la película para poder tener un guión escrito y poder estudiarlo. Entonces de esa manera yo estudiaba, por ejemplo, cuántas escenas tenía el guión, cuántas escenas eran de día, cuántas escenas eran de noche, en cuántas escenas aparecía la protagonista, cuántas escenas eran escenas colectivas, cuántas, en fin, para poder aprender. Yo pensaba que de esa manera yo iba a poder aprender a escribir un guión. Y así es como nació esta gran historia de escritor, guionista para cine, televisión. Sí, de esa manera, como que la necesidad tiene cara de hereje, dice el dicho. Y yo necesitaba de alguna manera expandir lo que yo escribía, no solamente limitarlo a un libro, sino que llevarlo a otros niveles. Ahí ya empezabas, bueno, en Chile empezabas a hacer telenovelas en Canal 13. Sí, la primera telenovela que hice la hice a los 19 años. Wow. Y luego México. Luego México, fue muy divertido porque yo hice una telenovela en Chile, la primera, Amor a domicilio, que se llamaba, a los 19 años. Y tuvo mucho éxito. Y estando en Amor a domicilio, yo escribía Amor a domicilio. O sea, ¿el amor es lo tuyo? ¿Amor y desamor? Sí, absolutamente. Amor. A mí lo que me mueve es el amor. Me encanta que me mueva el amor, además. Y siempre he reflexionado qué sucedería si no hubiese amor. Bueno, estamos rodeados de falta de amor, así que podemos ver en los periódicos, en los noticiarios, lo que sucede cuando no hay amor. Pero yo estaba escribiendo Amor a domicilio y me llamó... Sonó el teléfono un día en mi casa, no existían celulares en esa época, y era Valentín Pimstein, el productor de telenovelas de México, de Televisa. Sí. Y me dijo que había visto Amor a domicilio, que le gustaba muchísimo y que quería platicar conmigo para ofrecerme un contrato. Y él fue a Chile a verme. Y nos juntamos y me ofreció un contrato y yo me vine a vivir a México a los 20 años. Yo quedé absolutamente... ¿Con la bendición de tu madre o si fue así como, oye, que te vaya muy bien? Pues sí, vete, mijito, ya. De hecho, yo ya no vivía con mis papás tampoco. O sea, yo me fui como bastante joven. Y pues estaban todos muy contentos que yo me fuera. Y yo estaba más feliz también, además de irme. Fiesta nacional, ya se va el chasca. Ya se va el chasca, ya se va por fin, ya se nos dejó en paz. Y me vine con mis maletas a México y yo caí enloquecido de amor por México. Y me fascina hasta el día de hoy, mi país favorito. Y estuve como 2 años en Televisa, luego de eso renuncié. Pero no me gustó mucho porque en Televisa tienen una política que es hacer refritos. Y yo solamente hago originales. Entonces ahí como que tuvimos como unas desavenencias. De que querían a fuerza ponerme a adaptar un radioteatro, una radionovela del año 14. Y yo decía, pero
déjame inventar. El día que se me sequen las neuronas. Aparte ya somos diferentes, ya. Claro. No está viendo el día que se me sequen las neuronas, pues yo adaptaré con mucho gusto una radioteatro del año 14, pero hoy en día no. ¿Hiciste después TV Azteca? Y después hice TV Azteca, donde sí me dejaron inventar y crear telenovelas mías, digamos, originales, y de eso te lo agradeceré toda la vida. ¿Tus grandes éxitos aquí en nuestro país cuáles eran? A ver, yo hice varias telenovelas, colaboré muchísimo desde el comienzo con Lo que callamos las mujeres, Cada quien su santo, La vida es una canción, Marea brava, Lo que es el amor, El país de las mujeres, y faltan, Vivir así, un montón de proyectos para Televisión Azteca. Y después de eso me fui a vivir a Nueva York, donde estudié inglés durante 2 años y escribí muchísimo, literatura. Y luego de Nueva York me fui a Puerto Rico, donde estuve 7 años, trabajando muchísimo también, y luego de eso a Miami, que es donde estoy ahora. ¡Wow! ¿Y qué sigue? ¿Más telenovelas, más cine, más libros? Bueno, ¿qué? estoy escribiendo el Malamor 3, así que sigue eso. Este año tenemos Malamor 3. Este año tenemos Malamor 3, Phil 2013, Malamor 3. Guadalajara, que de hecho la vara quedó súper alta, porque la presentación del año pasado en la Phil estuvo espléndida. Entonces estamos ahí como, ¿qué hacemos este año? Tenemos que hacer algo que supere lo anterior. Viene una nueva telenovela ahora en marzo de este año. Empiezo a escribir una nueva telenovela para Telemundo, que además, como tú bien sabes, Telemundo vende a todo el mundo, incluso México, entonces podrán ver una nueva telenovela para Telemundo. ¿Cómo se llama? No lo sé todavía. Tengo títulos de trabajo, pero sí sé que así como Agatha Christie y Hitchcock fueron mis inspiraciones para la anterior, para esta va a ser Stephen King. Es una telenovela dura, de suspenso seco, va a ser un suspenso puro, una telenovela, va a estar bien buena. ¿Sí te satisface cuando lo ves ya actuando, ya con la producción? Muchísimo, muchísimo, porque además tengo la suerte y el privilegio de que las empresas en las que he trabajado me han permitido formar parte de los procesos previos a la grabación. Entonces tengo reuniones con los actores de mesa, trabajamos los personajes, me reúno con los escenógrafos, con los vestuaristas, con los músicos, con los que editan, y de esa manera puedo contagiar un poco a todo el equipo como la visión que tengo de lo que quisiera lograr. Y eso es un privilegio muy grande que yo agradezco, y de hecho por eso estoy con Telemundo, porque Telemundo me lo permite muy amablemente, ¿entiendes? Y con mucho interés. Entonces me toca ahora, prontito ya, en febrero, ponerme como a trabajar con ellos y como decir, bueno, vamos a hacer esto y vamos a ver esta película para que veamos como un poco la atmósfera que quiero lograr, y estas ambientaciones, y este vestuario, y esta música. Y si te falta de repente esa chispa para decir este personaje o esta ambientación, ¿qué haces? Sufro. ¿Con qué te inspiras? ¿Con qué te inspiras? Mira, la música para mí es una muy buena herramienta para entrar en atmósfera. ¿Cuál? No, de todo, porque por ejemplo, ahora que estoy empezando a pensar esta telenovela como Stephen Kingiana, estoy escuchando mucho a Philip Glass, que es un compositor que hace mucha música de cine. Por ejemplo, la película Las Horas es de él, y su música es como, parece un mantra, es una música que casi como que te hipnotiza, y esa música estoy escuchando mucho, porque esa música me pone en un estado como de inquietud, de desasosiego, como de que algo terrible va a pasar pero no está pasando, que es un poco lo que quiero lograr con la telenovela. Si no hubieras estado en tantas partes del mundo, igualmente hubieras crecido tanto. No. Escrito tanto. No, te aseguro que si me hubiese quedado en Santiago de Chile mirando por la ventana, no hubiese hecho ni la mitad de lo que he hecho. Oye, además eres muy crítico. Vi por ahí una foto en Twitter de el 1 de diciembre del año pasado, el 2012, de los eventos aquí en nuestro país. Sí. ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo estaba en México para eso de entonces. Lo viví con mucha tristeza, mucha tristeza. Porque además el tema de la represión y de la violencia es un tema que a mí me golpea muy duro, porque yo nací en dictadura. Y viví Chile en sus momentos. Desde el día 1 de la dictadura hasta mis 19 años lo viví en dictadura. Por lo tanto, tengo esa imagen muy clara de lo que es un país en toque de queda, de lo que es un país donde no existe libertad de expresión, donde los poderes que se supone que tendrían que estar separados no lo están, donde tú no puedes decir lo que piensas, donde pasan autos por la calle y camionetas con soldados con las metralletas. De hecho, hasta el día de hoy yo veo un soldado con una metralleta y me transpira la patilla, porque a pesar de que no pasa nada, pero es una imagen que tengo grabada de esa época. Por tanto, sí soy muy crítico
con los países en donde se violentan la libertad de expresión, donde se violenta la capacidad de la gente de manifestarse públicamente frente a lo que le gusta y frente a lo que no le gusta. ¿Y Chile cómo se encuentra en este momento? Yo no estoy muy satisfecho tampoco con Chile. El gobierno que tenemos no ha sido un gobierno que ha destacado particularmente por nada. Se han avanzado en ciertas cosas, nos han hecho creer que la economía lo es todo, creo yo, y no lo es todo. De hecho, Chile es un gran ejemplo de que la economía no lo es todo. Chile crece y creció durante la década de los 90 y los 2000 muy por encima del resto de Latinoamérica. Pero si tú lo piensas, en Chile es un país muy desigual. La desigualdad en Chile es bestial. El acceso a la educación está cada día más prohibitivo. El acceso a la salud está cada día más... Si tú no tienes lana, no estudias y te mueres. ¿Tú estudiaste en la Católica? Yo estudié en la Católica. O sea, por fortuna. Sí, pero tuve que trabajar, pero yo estudiaba 2 carreras y trabajaba de sol a sol. ¿Vas a para poder escribir pagarme la alguna carrera. telenovela, libro, película, justamente de política, de protesta? Me gustaría algún día hacerlo, De hecho, la telenovela que hice el año 2012 para Chile, que se llamó Dama y Obrero, era una telenovela que ponía el dedo en la llaga así, de manera pero directa, sobre el tema de la discriminación, sobre el tema del clasismo, sobre el tema de la falta de oportunidades y las desigualdades de la sociedad. Bueno, vamos a la sección de los 7 pecados. Ay, me encanta. Es sorpresa, te voy diciendo cada uno, me dices lo que se te ocurra. Avaricia. Lo que se me ocurra. Sí. Gobiernos. Envidia. Colegas. Ira. Yo. Gula. Yo, sin duda. ¿Con qué de México? ¿Con qué de México? Mi récord son 36 tacos al pastor. Ok, te vas a quedar con el récord. Lujuria. Lujuria, pues mi pareja. Pereza. Los domingos. Soberbia. Los gobiernos. José, por favor, dile a la gente otra vez, redes sociales, recomiéndales tu libro y sobre todo, en dónde vas a estar presentándote este 2013, además de la novela, etcétera. Pues mira, este 2013, ahora, este año, voy a estar viniendo a México, voy a estar regresando por ahí de marzo para presentarme en Minería, en la Feria del Libro de Minería. Y aparte de eso, voy a estar recorriendo como 6 ciudades de la República, cosa que me tiene dichoso. Y me pueden encontrar en mi Facebook, que es José Ignacio Chascas Valenzuela, o en mi Twitter, que es @elchascas. Y yo prometo contestar todo lo que me escriban. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Galería VIP. Y a ustedes les recomendamos ampliamente la trilogía del mal amor. Bueno, el 1 y el 2 ya están en librerías, ¿eh? Eso ya lo pueden conseguir. Y el 3, este 2013, y por supuesto la cita en La Fiel en Guadalajara. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.